La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Auspicia este programa el Club Japón Asia Pacífico, una comunidad de crecimiento organizacional para la generación de riqueza, el desarrollo integral y la colaboración productiva. El camino es Kaizen, una actitud en la mente, una disposición del corazón y una disciplina del espíritu. En Radio Cultura comienza Clave Japón. El primer programa dedicado al sistema de producción Toyota con la conducción de Pepe Kokubu. Muy buenas tardes, noches, queridos oyentes. Bienvenidos a Clave Japón, técnica y cultura para la generación de riqueza. Un programa que hace crecer tus negocios junto con los mejores. En la operación técnica tenemos a Leonardo Giusti, en la locución a Mónica Pedre, en las redes sociales a Nicolás Ciancaglini, en la coordinación periodística a Marcos González Gaba y en la conducción este amigo y servidor Pepe Kokubu. A partir de hoy, Clave Japón no contará con la colaboración de Melanie Ruibal, que nos acompañó tan bien hasta ahora. Agradecemos mucho su empeño, su talento, su simpatía, su dinamismo y su dedicación, y esperamos tenerla frecuentemente como invitada del programa. Pensamiento de clase mundial, capacidad de clase mundial. Hoy en el programa vamos a ver, si esto del Kaizen es tan bueno y tan fácil, ¿por qué tan pocos lo aplican? ¿No? Después, en la parte de Reporte Asia, veremos un poco más de la actualidad del intercambio económico entre Argentina y Asia-Pacífico. Y en el Reporte Kaizen haremos un abordaje intercultural y generativo para minimizar la fricción de tus esfuerzos y acelerar los beneficios. El Club Japón Asia Pacífico agranda tu pensamiento y potencia tu capacidad. Sistema de producción Toyota con alma argentina. Método japonés. Ingenio criollo. Bueno, muy bien. En un programa anterior habíamos hablado de un editorial que salió en La Nación del día 22 de diciembre con el título gracioso de "Es la competitividad, estúpido". El sábado pasado salió otro artículo relacionado con esta cuestión de Marcelo Elizondo, del 11 de enero de 2025, o sea, el sábado pasado. Las empresas argentinas, el título del artículo es "Las empresas argentinas ante un cambio de perfil". Acá, algunas cositas quiero señalar de lo que dice Marcelo Elizondo, que, realmente recomiendo mucho el artículo. El título es, repito, "Las empresas argentinas ante un cambio de perfil". Lo pueden encontrar en internet. Le voy a leer un poquito. La economía argentina está sometida a un plan de transformación sustancial.
no asistimos a un cambio de programa, sino a una sustitución de modelo. De mantenerse el conjunto de reformas en marcha, la mutación esencial desde una economía estadocéntrica y ultrapolitizada hacia una basada en la preeminencia de la iniciativa privada habrá de generar no pocos impactos. Entre ellos, un previsible enfrentamiento de los actores económicos a nuevas exigencias de competitividad. Entendida la competitividad como ser competente para, más que como poder competir contra. Igual, ambas cosas valen, ¿no es cierto? Bueno, no voy a leer el artículo completo, pero nuevamente estamos hablando por segundo sábado consecutivo sobre este tema crucial, que es el tema de la competitividad, que no ha sido un tema central dentro de las preocupaciones de muchas empresas. El camino a la competitividad es uno solo, y ese camino es Kaizen, Lean Manufacturing, sistema de producción Toyota, como te guste llamarlo, pero ese es el camino de la competitividad y ese es el camino de la capacidad de clase mundial de la que hablamos siempre. Encima, el Kaizen es fácil de entender, es efectivo y no es difícil de implementar. Entonces, ¿no? Yo me pregunto, ¿por qué, si es tan fácil y tan bueno, no están todas las empresas ocupadísimas haciendo Kaizen y obteniendo rápidamente los beneficios que proporciona? Buena pregunta, ¿no es cierto? Lo que pasa es que hay muchos aspectos intangibles que obstaculizan o incluso bloquean el camino. El propósito, todo el propósito de Clave Japón es ayudarte a superar esos obstáculos a través de un abordaje generativo, que también llamamos Kaizen autogestionado o sistema de producción Toyota 5.0. A través de este sistema nosotros buscamos desarrollar pensamiento de clase mundial, capacidad de clase mundial, competitividad de clase mundial, rentabilidad de clase mundial y sostenibilidad de clase mundial. Y esto a través de los 3 factores de satisfacción del cliente. Calidad, un producto deseable, en lo cual se incluyen todas las cualidades intangibles y simbólicas del producto. Recuerden lo que hablábamos de Evian, del alfajor Jorgito o del al Japón Isamito, y que cumpla con las especificaciones esperadas, tanto estéticas, funcionales, como de durabilidad, que estas son cualidades tangibles y físicas. O sea, la coexistencia y la importancia por igual de las cualidades intangibles o simbólicas y de las cualidades tangibles o físicas son muy, muy importantes. El otro factor es el precio. Sin duda tenemos que, para ser competitivos, tenemos que tener un buen precio. Y finalmente tenemos que tener entrega, delivery, ¿no? Que tiene que ser rápida y tiene que ser confiable. O sea, que si a mí me prometen una entrega, no solamente tiene que ser rápida, sino que tiene que cumplirse. ¿Por qué es generativo este abordaje? Porque parte de lo general, de lo que es común a cualquier situación y a cualquier negocio, y permite su bajada a la realidad específica de cualquier situación o cualquier negocio. Hay una similitud, ¿no?, en este nuevo abordaje del Kaizen que nosotros le estamos proponiendo a través de Clave Japón. Es similar en su carácter revolucionario con lo que fue Windows en su momento, que antes había que estar escribiendo y corriendo el cursor y después con un mouse corríamos ventanas directamente, ¿no? O el sistema de programación por bloques, ¿no? Hay quizá gente que no está familiarizada con el término, pero ustedes vieron que armar un programa de computación es una cosa difícil, porque hay que saber el lenguaje, ¿no es cierto? Y hay que escribir todo ese código para que la computadora entienda lo que tiene que hacer. Bueno, ahora hay una especie de, llamémosle Windows de la programación, en que hasta los chicos pueden programar.
porque agarran, se trabaja por bloques, como si fueran ventanas realmente, y se van apilando para hacer los comandos que uno quiere que hagan, sin necesidad de tener que saber escribir en código. Bueno, el sistema Kaizen autogestionado o sistema de producción Toyota 5.0 o también Lean Manufacturing digital sigue el mismo criterio. Es un sistema que permite irse a un nivel tan alto y tan simplificado que permite jugar conceptualmente con todos los elementos. Después, por supuesto, hay que bajar la realidad y bueno, ahí sí hay que ponerse con el código, ¿no es cierto? Bueno, vamos entonces a este concepto de lo general. A ver cómo estamos de tiempo. Sí. Lo general. A ver, en un negocio, ¿no es cierto? ¿Qué es lo general que es común a cualquier negocio de cualquier naturaleza? Es que cualquier negocio es el resultado de la satisfacción de un deseo a través de un valor. La satisfacción de un deseo a través de un valor. O sea, por ejemplo, ¿no? El deseo, supongamos que sea de comer, o sea, tengo hambre. Este deseo solamente puede ser satisfecho a través de un valor. Ese valor puede ser un bien físico o puede ser también un servicio. Bueno, el hambre entonces necesita satisfacerse a través de un valor que puede ser un plato de ravioles, un bife, una milanesa, una ensaladita. Y finalmente ese valor provoca una satisfacción al cuadrado, o sea, satisfacción del cliente, o sea, el destinatario de nuestro esfuerzo, así como del proveedor, que es el que da el producto o el servicio. En el caso de la comida es muy interesante porque la comida cumple las dos funciones, de ser bien manufacturado y de ser también un servicio. Bueno, con esta pequeña introducción vamos a una pausita. Reporte Asia, BA Asia Tours y J-Key le invitan a formarse en Kaizen, Diplomatura en Sistema de Producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted. Bueno, entonces, lo primero que tenemos que hacer es diseñar ese valor estudiando al cliente. Una vez definido el valor, lo producimos de acuerdo con la casa Toyota. Vamos a aprovechar este espacio de verano para poder profundizar con más tranquilidad sobre estos temas, porque lo que nosotros queremos es que ustedes puedan aplicar el sistema con la menor dificultad posible, porque ese motivo por el cual no todo el mundo está haciendo Kaizen, es más, son una minoría de las empresas que están realmente haciendo Kaizen, y dentro de esta minoría de las empresas que están haciendo Kaizen es una minoría menor todavía, valga la redundancia, las compañías que son exitosas. Hay muchos amarguras en el camino del Kaizen, que las cosas no salen como uno quiere que salgan. A veces uno toma un camino que no es el más conveniente. En fin, muchas cosas pueden pasar. Entonces, para tener esta brújula de la que siempre hablamos, es muy importante tener claro estos conceptos básicos, generales, y después sí ocuparnos de los detalles sin perder jamás de vista el tema general. Bueno, entonces vamos a ir a lo que es el abordaje nuestro que les estamos proponiendo, que es, por un lado, intercultural y por otro lado, generativo. Vamos a ver de qué se trata. Pero ante todo, nosotros no estamos pretendiendo que ustedes dejen de ser quienes son, que se transformen en otros. No.
Nosotros lo que queremos es que seamos cada vez más y mejor nosotros. Más nosotros y mejor nosotros. Tampoco se trata de no ser argentino. No. Se trata de ser más argentino y ser mejor argentino. Porque somos argentinos. Entonces, la única manera de hacer bien Kaizen es desde nuestra argentinidad, desde nuestra realidad, desde la realidad de nuestras empresas, de la realidad de nuestra gente. Tampoco tenemos que abandonar los conocimientos. No, señor. No, todos nosotros que estamos ocupándonos de distintas empresas, proyectos, problemas, etcétera, tenemos un corpus de conocimientos. Bueno, esos son los conocimientos que tenemos que usar. Eso que tenemos, pero tenemos que invertirles la polaridad. Ahí está la gran dificultad. Entonces, hay que usar más y mejor esos conocimientos que ya tenés. O sea, es menos importante incorporar nuevos conocimientos que invertir, dar vuelta la estructura que los procesa, registra y utiliza, que es nuestra cabecita. Por eso que hablamos siempre de esta revolución copernicana y de que la necesidad de dar vuelta el pensamiento como si fuera una media. El pensamiento va a ser el mismo, pero al revés. En términos así genéricos, podríamos decir que tenemos que partir de una orientación al producto y transformarla en una orientación al cliente. Esta es la gran revolución copernicana de la que estamos hablando. Esto es un concepto muy arraigado en la manera de ser oriental y no lo es así tanto en la manera occidental. Mahatma Gandhi decía: un cliente es el invitado más importante en nuestro negocio. No es que él dependa de nosotros, nosotros dependemos de él. Él no representa una interrupción en nuestro trabajo, sino que es su propósito y su razón de ser. No le estamos haciendo un favor sirviéndolo. Él nos está haciendo un favor dándonos la oportunidad de servirlo. Como ven, esto no es lo más común. Entonces ya dar vuelta la cabeza de esta manera tan radical es quizá la parte más difícil. Porque una cosa es decirla, porque todo el mundo dice hoy, ¿no? Se llenan la boca diciendo, bueno, trabajamos para la satisfacción del cliente, trabajamos para... y todas cosas maravillosas. Y después la realidad es que yo lo único que pienso es en mi rentabilidad y como mucho que mi producto reúna determinadas especificaciones. Entonces, todo esto que nosotros les estamos transmitiendo y regalando, como decimos siempre, ¿no? Es el resultado de muchos años de trabajo, de experiencia, de estudio, que les estamos dando para que ustedes puedan, con un poco menos de esfuerzo y un poco menos de dificultad y perdiéndose menos en un laberinto, realizar Kaizen con la menor cantidad de resistencia posible. Bueno, entonces vamos a ver por qué es importante el tema del análisis intercultural. ¿Por qué tenemos que considerar una interculturalidad como un elemento central para justamente evitar los fracasos, ¿no? Porque la cultura determina nuestros gustos, determina nuestras preferencias y determina nuestras conductas. Entonces, si nosotros queremos ofrecer un producto a alguien, ya tenemos que empezar a construir una interculturalidad con ese potencial cliente. Y por supuesto que si ese cliente no está en la Argentina, sino que está en Brasil, o si está en Francia o en Italia, el esfuerzo intercultural tiene que ser mayor. Por eso,
y acá se hace más serio el tema, la adopción de un sistema extranjero, como es el sistema de producción Toyota, exige conocimientos sobre dos aspectos esenciales. El lugar de origen, que es Japón, y otra cosa muy importante, el lugar de destino, que es la Argentina. Entonces nosotros estudiamos una versión, una traducción norteamericana de lo que es el sistema de producción Toyota, que más o menos está resumido en lo que es el concepto de Lean Manufacturing. Entonces ya tenemos una neutralización de aquel original japonés, y después encima tenemos que pasar a otra cultura, que es la nuestra, que no es coincidente con la cultura norteamericana. Entonces, bueno, estas cosas son las que tenemos que tener bien claro. Cultura de origen, Japón, y cultura de destino, que es la Argentina, con las complejidades. Entonces, vamos a dedicarnos a ver algunos temas centrales de estas dos grandes culturas que nos involucran, sin pasar por el lugar intermedio, ¿no? Sin pasar por los Estados Unidos. Vamos a hacer directo Japón-Argentina. Muy bien. En Japón, esto es muy interesante, ¿no? Porque cuando fue la guerra mundial, los norteamericanos hicieron un estudio de, bueno, cómo eran los japoneses, cómo era su enemigo. En el próximo bloque seguiremos hablando de esto. Podés comunicarte con Clave Japón enviando un WhatsApp al 11 55 77 11 92. Bueno, seguimos con este abordaje intercultural. Espero que haya quedado claro la importancia de entender la cultura de origen y la cultura de destino, ¿no es cierto? Bueno, estamos hablando de la guerra, ¿no? Estados Unidos estaba en guerra con Japón y querían saber quién era este enemigo. Y encargaron un estudio a una antropóloga que se llamaba Ruth Benedict. Ella escribió, bueno, hizo un informe, sin ir a Japón, eso es interesantísimo. Sin ir a Japón estudió un montón de materiales, cosas, referencias, etc. Y su conclusión principal entre la diferencia entre la cultura japonesa y la cultura de Estados Unidos, en este caso, es que la cultura de Japón estaba basada en la vergüenza y la cultura de Estados Unidos estaba basada en la culpa. Esto quedó plasmado en un libro que se llama El crisantemo y la espada, que fue muy famoso, fue muy discutido, pero que tuvo una influencia muy importante. Porque ya cuando estamos hablando de esta diferencia tan grande, ¿no? Entre hablar de la vergüenza y el harakiri y todas esas cosas, y la culpa con el infierno y no sé qué, ¿no es cierto?, de la cultura occidental, está mostrando que hay como los fundamentos de la cultura están alrededor de conceptos distintos. Bueno, ahí ya tenemos un tema, o sea, la cultura de la vergüenza está más orientada a lo que podemos llamar una estética, que es los sentidos, y la cultura de la culpa está más orientada a lo que es la ética, ¿no? Lo que es la obligación, el deber, la norma. Bueno, después en Japón hay sistemas de pensamiento que ya hemos visto en sucesivos programas también, el confucianismo, el taoísmo, el budismo, el sintoísmo y
el impacto occidental. Después hay componentes étnicos. En Japón también hay una composición étnica que es variada, ¿no es cierto? Pero es mucho más antigua que la nuestra. Ellos tienen también pueblos originarios, que eran la cultura Jōmon, toda una serie de inmigrantes yayoi que llegaron mucho más tarde a Japón. Después otros pueblos del sur de China, austronesios, pueblos mongoles. O sea, hay distintas influencias que fueron impactando dentro de esa composición, que hoy nos parece tan uniforme de Japón. Y por supuesto que están los componentes culturales, ¿no? Que es el Yamato, la civilización original, ya una vez desplazados los pueblos originarios, influencia china y por supuesto de Europa y de Estados Unidos. Bien, ese mosaico japonés existe. En Argentina tenemos un mosaico más reciente, un mosaico más reciente. Por lo pronto compartimos con Estados Unidos esta cultura de la culpa, el de la norma, de la ley. Los sistemas de pensamiento, groseramente podemos decir que tenemos el catolicismo, el protestantismo, el judaísmo, el iluminismo, el anarquismo, el marxismo y, en fin, otras influencias de pensamiento. Los componentes étnicos también tenemos, los explicaban, ¿no es cierto? Decían que había que tener, porque había que imitarlo, ¿no? Entonces, había que tener empleo de por vida. Había que tener un sistema de promoción por antigüedad y había que tener sindicato por empresa. Bueno, empezando por eso, que en nuestro país tenemos el unicato, tenemos la central de la CGT, ¿no es cierto? Es impensable pensar en sindicato por empresa. Entonces ya decir, bueno, listo, acá no se puede tener un sindicato por empresa, así que no se puede hacer management japonés. Y eso mucho se produjo. Dice, esto acá no se puede hacer. Por supuesto que el empleo de por vida, ni acá ni en Estados Unidos, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a ir una pausita porque quiero dejar esta idea picando. Reporte Asia, BA Asia Tours y J-Key le invitan a formarse en Kaizen, Diplomatura en Sistema de Producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted. Bueno, entonces no podemos, ya en aquella época decía, acá esto no se puede aplicar porque ni podemos hacer empleo por vida, ni podemos hacer el sindicato por empresa. Otro tema también, al no traducirlo adecuadamente, es el just in time. Eso se tradujo como que es trabajar sin stock. Entonces, hay que trabajar sin stock. Entonces, un país que así, cada 2 por 3 tiene crisis inflacionarias, por ejemplo, puede ser una buena idea tener un buen stock. O cuando hay proveedores que no son confiables, y bueno, en ese caso hay que compensar esa falta de confiabilidad con un cierto colchón. Pero bueno, entonces acá no se puede hacer sistema de producción Toyota, no se puede hacer management japonés porque no podemos trabajar sin stock. Y no es así, el just in time no es trabajar sin stock. De hecho, incluso Toyota tiene un stock. Pero, bueno, ya veremos. Y después, una de las cosas más complicadas, que es el primer principio que señala Jeffrey Liker de su Toyota Way, que es la visión de largo plazo. Y él dice, ¿no?, que hay que sacrificar. O sea, a costa de tu pérdida inmediata tenés que pensar en el largo plazo. Entonces, eso es lo primero que un empresario argentino dice, yo la verdad que no quiero sacrificar mi beneficio inmediato. Y la verdad que tiene razón, porque no es así.
es una mala interpretación de un mal traslado de un tema de lo que es la visión de largo plazo. Así que bueno, este tipo de problemas se han interpuesto entre el ideal del management japonés, sistema de producción Toyota, gestión total de la calidad, lean manufacturing, y la adopción del sistema por parte de los argentinos y del resto del mundo también, por supuesto. Bueno, vamos entonces un poquito a ¿por qué Japón? ¿Por qué Japón? Bueno, primero vamos a hablar de las similitudes. Los seres humanos son similares en todo el mundo y ellos por eso que insisten permanentemente con el concepto de Genchi Genbutsu. Vaya, vea, toque. Vaya al lugar donde se hacen las cosas, vea cómo se hace, hágalas usted mismo. Genchi Genbutsu. En cambio, Occidente ha organizado sistemáticamente sus sociedades en función de las teorías. Entonces, si la realidad no coincide con la teoría de elección, los occidentales tendemos a forzar a la realidad para que encaje con el ideal. Y esto tiene un costo enorme de ineficiencia. Enorme costo de ineficiencia. Vamos a ver entonces el mundo occidental, que está basado sobre las ideas, tiene como principio fundamental el principio de no contradicción, que está por encima de cualquier cosa. Entonces, por encima de todo, el principio de no contradicción. Esto, por supuesto, da un premio. Y este es el desarrollo científico y técnico sin precedentes. Occidente es el campeón de la ciencia, el que llevó la ciencia a sus fronteras y sigue, por supuesto, trabajando muy, muy fuertemente en esto. Este es el premio de haber puesto al principio de no contradicción por encima de todo. Pero tiene un precio, y un precio muy caro. Hay una discordancia entre las teorías y la vida diaria. El sentido común es eclipsado por la ciencia y hay entonces una desconfianza en el sentido común. Vamos entonces a una pausa. Reporte Asia, BEA Asia Tours y J-Key le invitan a formarse en Kaizen, Diplomatura en Sistema de Producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted. Mejorar un negocio es acortar el tiempo entre el pedido y el cobro. Muy bien. Marcos, ¿estás en el aire? Hola, hola. Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Estás en Bien. Jesús María? Sí, estoy acá en Jesús María, exactamente, en el Festival del Folclore y la Doma. Estoy acá a una cuadra. Mira, te voy a mostrar un poco para que puedan ver aquí. Bueno, estoy invitado desde la Intendencia y la organización del festival como un invitado, ya que están buscando internacionalizar este festival, están buscando llegar a nuevos públicos, les interesa mucho el mercado de Asia, China, Japón, Corea, por supuesto, sudeste asiático. Y bueno, a partir de este año vamos a empezar a trabajar en la internacionalización del festival, que basado en la figura del caballo y de la doma,
va a buscar, bueno, alcanzar nuevos públicos. Che, qué interesante, Marcos, porque justamente ya que venimos dos programas seguidos hablando de soft power, esta cultura ecuestre y gaucha nuestra es uno de los puntos fuertes, ¿no es cierto? Sí, creo que es una cultura muy, muy fuerte. Nosotros mismos hemos recibido el soft power de Asia y creo que Argentina se prepara para armar su propio soft power. Y creo que justamente la cultura ecuestre, el caballo, la doma, el campo, es parte de la identidad argentina. Y creo que en la búsqueda de mercados internacionales, bueno, justamente va a intentar apalancarse en esto. Y hablábamos recién con el intendente de Jesús María, que el caballo es una figura que está en todo el mundo. Tanto los samuráis como los gauchos, como todos los países del mundo tienen una cultura al caballo. Y bueno, creemos que la figura del caballo es un puente entre las culturas, ¿no? Entre los países, y la vamos a aprovechar. Sí, sí, aparte tiene como una imagen romántica el caballo, ¿no es cierto? A los japoneses realmente... Yo estuve en Okinawa y en Okinawa vi unas festividades de toros, y creo que el contacto con la naturaleza y con los animales en Asia es parte también de su cosmovisión, ¿no? Entonces es un elemento compartido. Muy bien, entonces, como vemos, entonces esto lo que es la cultura es un elemento importantísimo para generar este soft power y el deseo en otras personas de adquirir un valor, ¿no es cierto? Lo hace valioso. Creo que también hablamos de esto cuando hablamos de los intangibles, Pepe. Así porque es. todo lo que no es negocio, digamos, ¿no? Está el negocio y la cultura que acompaña a los negocios, ¿no? Entonces, justamente acá estamos hablando de la cultura, porque después está el negocio agropecuario, el de los alimentos, el del campo, hay múltiples. Pero bueno, ¿qué cultura apalanca o qué cultura fortalece las probabilidades de que mi negocio sea exitoso? Y bueno, justamente acá estamos hablando de eso, de cómo fortalecer el perfil cultural de Jesús María en el ámbito de los negocios internacionales, ¿no? Así que estamos hablando de Kaizen también aquí, estamos hablando de soft power, estamos hablando de cultura, de pensamiento mundial. Así que bueno, creo que valía la pena comentarte esto desde esta posición en Córdoba, porque tiene el espíritu de Clave Japón. Che, bueno, lindísimo lo que contás, espero que traigas fotos, algún videíto, porque realmente a mí me encanta también, ¿no?, ver los animales en acción, Bueno, y los jinetes. Así que bueno. lo que voy a llevar son unos salamines, Pepe, unos salamines de regalo, y voy a pasar acá una linda noche viendo Doma y Folclore, y te estaré contando, y a todos los oyentes y amigos de este programa, para que sepan un poco más. Bueno, genial. Y que decís, ahora que decís folclore, también el folclore es un elemento muy importante para la música, ¿no? Un elemento importantísimo para la construcción de soft power. Así que bueno, que disfrutes mucho, y nos vemos la semana que viene con tu reporte Asia. Así es, Pepe. Desde la próxima semana para compartir allí el estudio contigo. Muchas gracias, un saludo para todos allá y bueno, sigamos adelante. Un fuerte abrazo. Un abrazo para vos y que disfrutes mucho. Gracias, Pepe. Bueno. Chau, chau. Bueno, lo envidiamos porque está en un lugar lindo, pasándola bien. Así que bueno, este tema cultural, los japoneses, ¿cuál es el bien más escaso de los japoneses? El espacio. Los japoneses no tienen espacio. Y nosotros justamente que tenemos el espacio ese tan inmenso, ¿no es cierto? Justamente estos contrastes son las cosas que permiten generar un soft power, ¿no? Bueno, muy bien. Bien, me quedé con el tema estoy un poco, me he trasladado un poquito allá, ¿cómo se llama? A Jesús María. Bueno, vamos a hacer un descansito. Reporte Asia, BA Asia Tours y J-Key le invitan a formarse en Kaizen, Diplomatura en Sistema de Producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos
adaptado por profesionales para usted. Bueno, entonces estábamos diciendo que en el modelo occidental estaba como mandando todo la supremacía del principio de no contradicción, y que gracias a eso se había logrado hacer un desarrollo científico y técnico sin precedentes en la humanidad, pero que esto había traído el precio, o el lado B, el inconveniente, de que que hay una discordancia entre las teorías y la vida real diaria, y que hay una desconfianza en el sentido común. Como resumen, ¿no? Podemos decir que los ganadores en el bando occidental son la conjunción disyuntiva o, la confrontación y el sentido impuesto. No es el sentido común, es lo que yo te digo, cómo tiene que ser. Y los perdedores en esto es la conjunción copulativa y la armonización de intereses y el sentido común. Vamos al modo japonés. La supremacía acá es de la conciencia interior. ¿Se acuerda cuando vino la gente de la carrera de la escuela de estudios orientales de la Universidad de Salvador? Hablábamos que en Occidente podíamos hablar de filosofía, en Oriente teníamos más bien que hablar de pensamiento, ¿no? Y dentro de lo que es este pensamiento, la supremacía la tiene esa conciencia interior. Entonces, acá hay un precio también, que la adopción de la ciencia y la tecnología llega tarde en la historia, llega a fines del siglo XIX. Pero tiene un lado B o un lado A, llamémosle, ¿no? Que es una conexión conservada entre las teorías y la práctica. Tienen la capacidad de potenciar el sentido común con la ciencia, y esto permite tener una confianza cada vez más creciente en el sentido común. Entonces, uno de los secretos del éxito cuando uno va a hacer Kaizen de este modo que nosotros le estamos proponiendo, el modo generativo, es que ustedes tengan confianza en su sentido común. Pero hay que usarlo, hay que aplicarlo bien, y hay que saber conciliar ese sentido común con la ciencia. Bueno, entonces podemos decir, como resumen de esta cuestión, es que hay una carencia occidental, que es la dificultad para armonizar intereses, para formar equipos, para pensar en el otro y para poner en el centro de nuestros afanes al otro, en lugar de a mí mismo o mi producto. Entonces, esa carencia occidental tiene una progenie que la vamos a seguir. Partimos de la supremacía del intelecto. Esto lleva a la reducción de la realidad a argumentos. Esto lleva a una capacidad analítica potenciada. Esto lleva a una generación sistemática de pares de opuestos que, por supuesto, constituyen ese drama central de nuestra civilización que se llama el dualismo. Las grietas, por Dios. Y esto, por supuesto, que nos lleva a opciones obligadas entre opuestos, que son falsas. Esto nos lleva a la exclusión de la otra mitad de la realidad. Esto pasa en política, pasa en ciencia, pasa en teorías económicas. Y esto nos lleva a la construcción de utopías o realidad paralela, el ideal. Y por supuesto que nos lleva a la supremacía de las teorías. Y eso es un problema gravísimo, porque la teoría tiene que estar validada. ¿Y qué pasa? Nuevamente insisto
queremos, a nosotros nos gusta, porque estamos convencidos de la teoría, hacemos que la realidad encaje en esa teoría. La realidad está mal, está bien la teoría, la realidad está mal. De hecho, ustedes, no sé si recuerdan, en la época de la Unión Soviética, se decía que el que no estaba de acuerdo con el sistema estaba loco. Entonces lo mandaban a una clínica psiquiátrica. Estaban las clínicas psiquiátricas para justamente arreglar la cabeza de esta gente que no entendía. Así que bueno, hemos llegado a muchos extremos en los cuales hemos querido imponer una teoría y hacer que la realidad encaje dentro de esta teoría. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué les parece? Muy bien. Queda entonces claro que en el centro de esta cuestión está ese dualismo, esos pares de opciones y después la visión falsa de la realidad. Falsa porque es una visión artificial, es una modelización artificial de la realidad. Bueno, esto respecto de lo que es el abordaje intercultural. Vamos a ir avanzando un poquito, no los quiero cansar, pero todos estos conceptos que les estoy dando, por favor, tengan mucha paciencia porque son los que les van a permitir seguir esta ruta con seguridad y aprender a usar la brújula que nosotros les estamos dando. Bien, bueno, dijimos entonces abordaje intercultural. Vamos a ver ahora entonces el abordaje generativo. Estuvimos hablando de estas cuestiones, estos mosaicos históricos, ¿no es cierto? Étnicos, históricos, culturales. Este mosaico también está muy relacionado con las distintas maneras en las cuales el ser humano concibió el valor y la creación de riqueza. El sistema, vamos a detenernos acá porque es importante y es muy interesante. Ya van a ver después por qué. Primero fue, por supuesto, la extracción de valor. Especialmente con la larga periodo que éramos todos cazadores-recolectores, era exclusivamente o cazábamos o recogíamos frutas o semillitas o lo que fuera, o cazábamos animalitos. Entonces, la única manera era extraer valor de la naturaleza. Por supuesto que la extracción de valor también se podía hacer extrayéndole el valor a otra persona. Entonces, había civilizaciones que vivían del saqueo. O sea, su modus operandi, su manera de existir, el saqueo. Y bueno, y las campañas militares básicamente eran financiadas por el saqueo. O sea, ¿cómo financiaba yo mi campaña, la conquista de un territorio? Y bueno, vamos y después repartimos. Vamos todos, yo mando, los llevo a un territorio nuevo, conquistamos y nos llevamos esclavos, mujeres, oro, no sé, lo que fuera, ¿no es cierto? Ganado, en fin. Y esa es la financiación, o sea, extracción de valor. Después, bueno, las cosas se van sofisticando un poco, entonces aparece el concepto de acumulación. El famoso caso de José, el hijo de la Biblia, ¿no es cierto? El hijo de Jacob, que le enseñó al faraón el famoso cuento ese de las vacas gordas y las vacas flacas. Bueno, que le dijo al faraón, usted haga unos graneros, ponga, entonces cuando no hay abundancia, usted va a tener y todo, oh, sí, bueno, ¿verdad? En fin, acumulación de valor. Entonces empezamos extracción, acumulación. Después viene también la sofisticación financiera, o sea, yo acumulo, entonces eso me da un poder para poder regular financieramente este poder que me da el haber acumulado.
Pero finalmente, y este es el método más sofisticado de generación de valor, pero es que es la verdadera generación de valor, que es la del servicio, que es lo que les estamos diciendo, ¿no? Justamente la posibilidad de generar riqueza a través de la satisfacción de una necesidad o un deseo de la otra persona. Así que este punto más alto de lo que es el negocio, el concepto de negocio, es el que trabaja el sistema de producción Toyota, el management japonés, la gestión total de la calidad, el lean manufacturing o el Kaizen, como les guste más llamarlos. Bueno, con esto llegamos al final de nuestro programa. Gracias por dejarme explayar un poquito en estas cosas. Es lo más importante que les puede pasar es entenderlas bien y no olvidarlas jamás. Clave Japón, método y cultura para la generación de riqueza, pensamiento de clase mundial, capacidad de clase mundial. Nos vemos el próximo lunes para que hagas crecer tus negocios junto con los mejores. Clave Japón, con la conducción de Pepe Kokubu. Nos reencontramos el próximo lunes de 20 a 21 por Radio Cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.